Hola Géminis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa cuando veas el video, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Géminis, aquí con este 6 de oro, sé que muchos de ustedes es posible que les esté llegando algún tipo de dinero en el momento justo, en el momento que más lo necesitaban. Aquí hay un flujo de dinero. Aquí hay pues se va a estar generando bastante estabilidad en tu recurso económico. Se va a estar creando pues un equilibrio. Esto puede ser un pago, un bono, algún tipo de ayuda, algún tipo de ingreso extra. En fin, un dinero que llega justo cuando lo necesitan, ¿ok? Así que prepárense porque puede haber una entrada de dinero, la entrada de dinero que ustedes quieren o que han pedido. Y la Reina de Espadas, me aclara acá que ustedes van a estar tomando decisiones, sobre todo con esto que llega, pero en general van a estar tomando decisiones con muchísima lógica, con muchísima claridad mental. Aquí ustedes no se van a estar dejando llevar por las emociones en cuestiones económicas, en cuestiones laborales. Muchas veces las personas lamentablemente se dejan guiar por las emociones o lo que creen que es correcto o no. Aquí lo que te dice esta carta precisamente es eso. Actúa con inteligencia, actúa con frialdad, no te dejes llevar por las emociones. Aquí se va a estar cortando con lo que no sirve y hay muchísimo control mental sobre el dinero y las decisiones que estarías tomando. Y por su parte, el 6 de bastos me está hablando de que acá, gracias a esto, pues aquí van a haber celebraciones. Aquí lo que tú vas a estar haciendo va a estar funcionando. Les va a estar trayendo muchísimo éxito, reconocimiento y logro. Aquí hay un avance que va a ser visible. Hay una victoria en lo económico, en lo profesional. Te lo van a estar reconociendo. No es algo que solamente tú digas, lo logré. No. Aquí hay un reconocimiento por parte de otras personas. Puede ser de tus compañeros de trabajo si trabajas para alguien. Si tienes un pequeño emprendimiento, pues podrían ser de tus clientes o de las personas que elaboran contigo. Estas personas te van a estar reconociendo lo que haces. Incluso este 6 de oro podría ser que existiera algún tipo de cliente moroso, cliente atrasado que no realizara su pago a tiempo, y aquí debido a gestiones que tú hagas, pues puede ser que ese dinero caiga, que actúes con muchísima frialdad, inteligencia y lógica para decirte, no, ok, tú me tienes que pagar. Si le tienes que pedir un préstamo a otra gente, se lo pides, pero a mí me pagas. Y eso pues va a permitir que te lo reconozcan también en tu trabajo. Podrías estar recibiendo pues un bono debido a la labor que tú haces. En fin, lo que sea que tú estés recibiendo acá, que lo vas a estar manejando con muchísima claridad mental, porque la Reina de Espadas trae claridad mental, te lo van a estar pues reconociendo. Y el diablo acá me está hablando de que aquí es posible que existan algún tipo de ataduras o de compromisos. Aquí este dinero no viene libre, ¿ok? Aquí pueden haber deudas, pueden haber contratos que tengas que firmar, pueden haber obligaciones que tengas que cumplir o algún tipo de dependencia económica o algún tipo de compromiso que te ata. Por ejemplo, si es un cliente que te hizo un pago, pues obviamente aquí van a tener que cumplir cierto compromiso con ese cliente de entregarle el producto a tiempo. Si es un trabajo que te dieron ese bono, pues por supuesto aquí te va a crear una obligación de tener algún tipo de contrato laboral, algún horario que cumplir, en fin. Estas obligaciones no necesariamente son malas, sino simplemente que van a estarte pues generando ese tipo de obligaciones en tu vida diaria, en tu vida práctica, en tu vida cotidiana. Son ataduras que normalmente pues existen también. Estas ataduras, señores, se pueden referir a préstamos que las personas piden, créditos que se piden, pero para inversiones, ¿ok? Si es para inversiones, es un crédito bueno. Si pides un crédito para comprarte algo que no te va a producir dinero, pues definitivamente sería un crédito malo, pero aquí no se nota que sea un crédito malo porque viene con ese 6 de bastos delante, entonces no me parece. Vamos a seguir sacando cartas a ver qué más hay, si me aclaran más las cosas en la lectura para ustedes, Géminis.
Pues Géminis, aquí con estas nuevas cartas ya la situación se ve mucho más clara. Aquí con este 8 de copas, ustedes deciden marcharse, deciden dejar algo atrás. Puede ser evidentemente un trabajo que los ata, un trabajo que quizás los tenía pues con algún tipo de horario muy restrictivo o con algún trabajo que tenían que cumplir obligaciones que literalmente los estaban asfixiando. También esto puede referirse a algún tipo de deuda que ustedes tuvieran y pues al momento de pagarlas pues ustedes se están retirando de esa situación y esta retirada la van a poder hacer por este 6 de oros que les va a estar llegando. Gracias a este dinero que les va a estar llegando pues ustedes definitivamente se van a estar alejando de esta situación que está acá. Y la reina de espadas pues la reina de espadas le va a permitir ver con claridad las cosas como ya le había dicho antes y eso les va a traer pues estabilidad, les va a traer autoridad económica. Acá les va a traer pues claridad y muchísimo control económico en todo. Aquí ustedes van a estar pensando bien, van a estar pensando con claridad, con frialdad, pero van a estar logrando el control y la estabilidad de la situación. O sea, cuando te marchas de esta situación, te retiras de esta situación, pero te retiras hacia tu estabilidad económica, hacia tu seguridad pues financiera. Y cuando logras esta estabilidad, pues aquí este 7 de espadas, que es alguien que está en tu contra, alguien que está haciendo una competencia desleal, alguien que está intentando posiblemente engañarlos a muchos de ustedes. Aquí tú vas a estar ganando de todas formas. Este 6 de bastos te dice que ese es el triunfo, el reconocimiento, por supuesto. Te van a estar reconociendo lo que has logrado, lo que hiciste y vas a lograr pues, disculpen, puedes vencer esta situación. Desenmascarar a este 7 de espadas o simplemente que no te esté afectando, que esta persona pues ya no tenga más nada que ver así literal contigo. El engaño pues aquí no va a ser efectivo. Aquí tienes que ponerte las pilas porque una cosa es que las cartas digan que el engaño no va a ser efectivo y que tú ahora porque las cartas dijeron esto pues te me entretengas y no prestes atención. Esto es para que tú prestes muchísima atención. Y si se te da esta situación, pues ya sabes que vas a resultar ganador, pero tienes que hacer, tomar acción al respecto. Y la carta de la justicia, pues la carta de la justicia, acá me habla que va a haber una resolución definitiva de todo esto que te ha estado ocurriendo. Aquí se aclara la situación, aquí se hace lo correcto, aquí se equilibra todo. Aquí si hubo un engaño, la justicia lo va a estar resolviendo, por supuesto, lo va a estar aclarando y todo se va a estar resolviendo. Esto es una resolución, pero una resolución a favor de ustedes. Y evidentemente la carta del diablo que estaba aquí arriba, estas ataduras, como te decía, te vas a estar marchando de ellas, vas a estar encontrando la estabilidad y aquí pues te vas a estar liberando de estas ataduras que existen acá. Definitivamente esto es como una confirmación de nuevo de que te va a estar liberando pues de esto. Y mucho cuidado porque posiblemente estas ataduras te las podría estar tratando de crear este 7 de espadas que está acá. Podría estarte tratando de engañar, de meterte en algún acuerdo o algo pues un poco restrictivo, ¿ok? Pero bueno, definitivamente la justicia se resuelve todo ahí para ustedes. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de Lenormand, algo que ustedes necesiten conocer nuevo. Y sale la serpiente precisamente. Vamos a ver cómo esto me está sacando la lengüita, como digo yo. Lo va a resolver. Pues aquí, Géminis, está la serpiente. Que la serpiente, por supuesto, coincide con este 7 de espadas que está acá. Y la carta del diablo. Esto lo confirma que hay un conflicto, un engaño. Una rivalidad. Aquí hay una persona complicada que te está tratando de fastidiar la vida. Y esto pues sí, esta persona sí tiene malas intenciones. Aquí hay algo turbio. Esta persona es venenosa, es mala, es una persona mala. Así que cuidado con esta persona.
Y acá la mujer puede tener dos interpretaciones. Aquí la mujer puede ser una mujer involucrada en el conflicto, que puede ser la misma serpiente, puede ser una mujer, pero tiendo más a pensar que aquí es más alguien que tiene el control, que tiene más la conciencia de la situación, que no es alguien ingenuo y que sea una mujer inteligente que va a estar detectando este problema, detectando este conflicto. Recuerden que acá estaba la reina de espadas, que actúa con lógica, que no se deja guiar por las emociones, porque aquí la serpiente es bajonera, te puede ir por lo bajo, tirándote para tus emociones, para complicarte la existencia. Pero aquí puede ser que haya una mujer, o tú mismo, por supuesto, con la mente súper clara, o alguien cercano a ti que tenga las características de la reina de espada, y esta mujer que tenga la mente muy clara y te advierta del peligro y lo detecte, ¿ok? Puede ser tú u otra persona que te esté ayudando. Y la llave definitivamente, seas tú, sea otra persona quien te ayuda a detectarlo, como sea, aquí la llave sí va a haber una solución. Aquí vas a encontrar la verdad. Aquí vas a resolver el problema y aquí se va a estar abriendo el camino correcto, que tiene muchísimo que ver con la Carta de la Justicia. Decía, al final todo va a estar resolviéndose. Así que aquí si había pues algún tipo de engaño, va a haber una persona clave que va a estar interviniendo y entendiendo la situación, y al final pues todo va a estar resolviéndose para ustedes. Pero ojo, tienen que estar pues muy al tanto. Bueno, cayó la carta literal, ni la barajé. Pues acá Géminis te dice, libérate de la culpa. Te dice, cuando dejas que tu luz brille con fuerza, inspiras a otro. Perdónate por lo que crees que has hecho o dejado de hacer y confía que Dios te ama incondicionalmente por lo que eres. Aprende de los errores pasados y úsalos para crecer en lugar de reprenderte por ellos. Y déjame la frase en los comentarios. A mí siempre todo se me resuelve. A mí siempre todo se me resuelve. Y me lo dejan pues en los comentarios. A mí siempre todo se me resuelve. Y nada, nos vemos en el próximo video, Géminis. Hasta la próxima.